La verdad es que esperando como agua de mayo la intervención de don Jordi Agustí, le cedo la palabra agradeciéndole nuevamente pues, que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, creo que no va, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Y desde luego agradecer la invitación de Femeval, ¿no? Por haber invitado, desde luego al señor Alejandro Suliveres, secretario general, después también pues, a Javier Molina, que he conocido de mucho tiempo y todo lo que ha dicho, pues bueno, lo ha dicho porque nos conocemos, tenemos una relación y ya está. Bueno, el tema que sé que es un tema que además nosotros también nos planteamos mucho, en definitiva, aquí, y además el título dice así: despido por causas económicas, visión judicial para la reforma laboral. ¿Cuál es la visión judicial? Pero claro, yo naturalmente que voy a hablar, como no puede ser menos a título absolutamente personal, porque además no hemos visto todavía un solo asunto de este tipo, ¿no? De despido por causas económicas, naturalmente después de la reforma laboral, ¿no? O de la última, o la penúltima, porque como siempre hay otra, pues podéis decir la penúltima. Yo siempre digo la última, no será la penúltima, porque ya se dice que puede haber otra, o sea que no sé, saben lo que si hablamos de reforma y reforma, y la verdad es que es muy difícil así para todo el mundo manejarse. Simplemente para introducir, una anécdota que estábamos discutiendo un asunto, el compañero decía, no, porque esto es así, y el compañero no entendía, dice, bueno, no puede ser que digas eso, ¿de dónde has leído? Pues el artículo tal. El artículo tal, claro. Uno estaba porque se además aplicaba la anterior legislación, la otra nueva, y además había cambiado solamente una palabra, pero entre medio que además que nadie había reparado en eso, bueno, pues cambiaba totalmente, ¿no? Dice, claro, o sea que te encuentras en un momento dado en que no sabes además a lo mejor que casi qué es lo que tienes que aplicar, o sea que esta inseguridad pues yo creo que nos afecta a todos. Bueno, yo creo que yo tenía aquí una introducción sobre el tema de qué ha supuesto, no qué ha supuesto, sino qué es lo que ¿Cuál es el objetivo de esta reforma laboral? ¿No? La del Real Decreto Ley primero 3/2012 y después la ley que dice igualmente es la 3/2012, no se puede dar exactamente la misma numeración con un poco de lío siempre, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, habla de las debilidades del modelo laboral español, la pérdida de empleo, la duración de media de desempleo, la elevada tasa de temporalidad, sobre todo los jóvenes, la insostenibilidad que se llama del mercado. Saben que ahora pues el mercado es una cosa que no sabemos exactamente qué es, pero que bueno, parece que, en fin, que es una panacea de todo, que nos rige la vida y todo, pero bueno. Y en definitiva, al final que dice que la ley tiene como objeto crear condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo, y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores. La reforma propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios, la gestión de recursos humanos de la empresa, como la seguridad de los trabajadores. En definitiva, la famosa flexiseguridad de la que se ha hablado tanto y que tampoco sabe el mundo qué es, ¿no? Bueno, saben ustedes que la primera Real Decreto Ley, después la ley estableció una serie de medidas, pues algunas se han hablado de aparte de intermediación laboral, pues y la formación profesional, que no sabemos exactamente cómo está, creo que no está muy bien, pero bueno, le falta la indefinida, la flexibilidad interna, eso sí que es muy importante, yo no lo voy a tocar, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Porque claro, lo que a veces no es flexibilidad interna, después pasa a ser flexibilidad externa, ¿no? Y parece, en principio, que habría que agotar, a lo mejor, digo yo, a lo mejor habría que agotar medidas de flexibilidad interna antes de proceder a la flexibilidad externa, la salida del mercado, ¿no? De trabajo. Pero en definitiva, en el capítulo 4 de la ley, pues hay un conjunto de medidas para favorecer, dice, la eficiencia del mercado de trabajo, reducir la deuda laboral, y pues se habla de medidas dirigidas a este tipo de contrato. Estamos en flexibilidad externa. Critica, como saben ustedes, y además ha puesto de manifiesto aquí Javier, el despido express, porque dice que eso ha sido el principal base de extinción. ¿Y por qué? Porque viene a decir que ha fallado la regulación de los despidos económicos. Es cierto, de que efectivamente, posiblemente, seguramente es así, que había una estadística que, en definitiva, la mayoría de los despidos económicos al final se acaban improcedentes, ¿no? Hay que decirlo todo también, porque claro, también la estadística entraba todo, también se empresas desaparecidas, asuntos a lo mejor que no se habían aportado documentación suficiente, es decir, que a veces pues, hay que ver todas las fases, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que se dice es que el despido será crear inseguridad de los trabajadores, que, bueno, sobre la empresa pues ha significado un precario, al final ha tenido que pagar más, viene a decir el legislador, oiga, pues si es un despido económico, encima además hemos de pagar más,
para evitar problemas posteriores, ¿no? Bueno, yo no sé si al final, comparando todo, pues si es mucho este sacrificio. Puede ser algún caso, a veces también llegar a un acuerdo pues supone no iniciar un camino largo que a través del cual a lo mejor te puedes gastar más, pero bueno, eso ya yo no me voy a entrar en eso porque no lo sé, ¿eh? Bueno, en definitiva lo que se quiere es pues sea un despido realmente más fácil, creo que sí, más barato pues también, entre otras cosas pues se reduce las indemnizaciones por despido, que era una reivindicación pues de siempre, ¿no?, empresarial. Y más rápido, ¿ves? También más barato, más fácil, más rápido y más barato. Y eso en principio es así, es así. Vamos a ver entonces el despido por causas económicas. Ahí ha incidido mucho en la regulación de los despidos económicos, que genéricamente pues pueden abarcar tanto las causas económicas como las técnicas, operativas o de producción. En definitiva, muchas de estas tienen un trasfondo económico, como sabemos, ¿no? La ley da una nueva redacción a las causas de extinción del contrato por razones económicas, técnicas operativas de producción, modifica el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Esta modificación, pues sabemos, incide también en el despido objetivo, que regula el artículo 52, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva dice que las causas son las mismas del 51. ¿Qué en definitiva? ¿Qué quiere decir eso? Que tanto un despido objetivo o un despido colectivo, que en definitiva lo que variará será el número de trabajos afectados. Variará lógicamente, variará naturalmente el procedimiento, etc. Pero en definitiva, al final de todo, lo que diferencia en definitiva pues son unos elementos determinados, que son primero el elemento numérico. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es despido colectivo? Para diferenciarlo del despido objetivo, que sería singular, plural, ¿no?, pero no colectivo, pues cuando dice este despido afecta a menos, pues saben ustedes, 10 trabajos en empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, eso estaba así, el 10% del número de trabajos de la empresa que ocupen entre 100 y 300 trabajadores, 30 trabajos en la empresa que ocupen 300 más trabajadores, cada vez hay menos en esa empresa, pero bueno. La totalidad de la plantilla dice siempre que el número de trabajos afectados sea superior a 5, cuando aquel se produzca la consecuencia de que se cese totalmente la actividad. Naturalmente, sobre las causas esas, siempre económicas, técnicas, operativas o de producción. El elemento temporal también aparece en el artículo 51, porque dice que estas extinciones, el número de trabajadores ha de producirse en todo caso en un periodo de 90 días. ¿Y eso por qué? Porque bueno, tiene siempre de que hay un elemento de que vaya despidiendo por goteo y diciendo, oiga, para al final llegar a un despido colectivo. El problema sería, ya que estamos diciendo que se tiene en cuenta el número de trabajadores, el cómputo. Es decir, ¿será colectivo o será objetivo, individual o singular? Singular sí. Plural, si es plural, pues no habrá problema. De ahí ya pues hablaremos de alguna sentencia que hemos dictado últimamente, bueno, 3 en definitiva, que conoce Javier perfectamente. En primer lugar, ¿por qué hay un problema de ver cuál es el de cómputo? Porque, como saben ustedes, el artículo 51, a que siempre el 52 se refiere, por tanto, utiliza el vocablo empresa. Se trata de una empresa, entonces parece trabajos afectados a empresa. Pero nosotros estamos dentro de la Unión Europea y hay las directivas que nos afectan, ¿no? Y en concreto la directiva 98/59 de julio del 98. Esta lo que hace, como saben ustedes, la normativa europea pues es una directiva, una normativa de armonización, ¿eh? Y lo que hace es armonizar, dice, las legislaciones, pero todas son diferentes, pero llega a unos determinados, unas determinadas disposiciones que al final nos vinculan lógicamente, pero claro, hay que compararlo siempre lógicamente con nuestra legislación. Y allí en la directiva esto lo que se tiene en cuenta es el centro de trabajo y no la empresa, ¿eh? Y este es el primer problema, aunque que ha habido que enfrentarse, y hay una sentencia de la Sala Cuarta, curiosamente solo una, del año 2009, que estableció que para el cómputo de estos umbrales, si son 300 o no son, se tiene que tener en cuenta la empresa y no el centro de trabajo. Entonces, básicamente, ¿por qué lo dice? Pues viene a decir, básicamente porque, esto que decía, sí que es verdad que trata de aproximar las legislaciones, pero no impone ninguna concreto, excepto que no se vaya en contra de la directiva, pero sí permite, en definitiva, que haya, por decir, medidas más favorables, que haya un ejercicio que tenga medidas más favorables a favor de los trabajadores en ese sentido, ¿no?
¿Y qué hace qué ha hecho la sentencia esta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo? Decir que la normativa española es más favorable, por regla general, si se tiene en cuenta la empresa, que un centro de trabajo de la empresa, efecto siempre del cómputo para decir, estamos en un despido colectivo, estamos en un despido objetivo plural. Si hay un grupo de empresas, esto también saben ustedes que hay, pues, que estén pues, al día, pues saben que esto también en las últimas sentencias se ha tratado mucho, un grupo de empresas que se dice, más o menos relacionadas, y porque se llama un grupo empresarial desde el punto de vista laboral, no mercantil, pues lo que se dice es que, claro, se está a conjunto de grupo, es lo que ha dicho la jurisprudencia, no una empresa, sino a conjunto, que ahora esta sentencia lo están diciendo, ¿no? ¿Por qué lo ha dicho esto? Pues esto ya una jurisprudencia de la Sala Cuarta, cuando decía jurisprudencia, lógicamente ya no viene cuál, porque sabe usted que la jurisprudencia viene solamente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, depende después de la jurisprudencia constitucional y de los tribunales de la Unión Europea, del Tribunal de Derecho Público, ¿no? Pero en definitiva, jurisprudencia ya no me referiré más en todo caso a separar cuando sea una sentencia que no sea del Supremo, que en definitiva no constituye jurisprudencia. Pues ya digo, dice, los supuestos de prestación de trabajo indistinta o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo se encontrarán en una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria, por cuenta de la cual prestan servicios trabajadores que no puede diferenciar cuál empresa aporta su actividad. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues que naturalmente, ¿y qué consecuencias tiene esto de que sea naturalmente el grupo de empresas el que se considere una empresa determinada del grupo? Pues que habrá que acreditar naturalmente las causas económicas, productivas, no de una de las sociedades del grupo, sino en conjunto. Que es lo que están haciendo, pues, algunas sentencias que yo tengo aquí, habrá más, bueno, no sé, has dicho 9 sentencias, no sé, yo tenía 8, pero bueno, no sé igual, no sé cuántas. Bueno, pero en concreto alguna, por ejemplo, la de Cataluña del 23 de mayo de 2012, otra de Madrid de julio de 2011, que recibo en Madrid, y Cataluña estaba hablando de siguientes sentencias de la Suprema de Justicia que no constituyen jurisprudencia, pero que en definitiva resuelven el tema, que si no se recurre, pues lógicamente ahí se queda el asunto, ¿no? Y naturalmente están apreciando si existe o no el grupo de empresas, o examinarlo si concurre o no, para decir, oiga, la documentación usted la ha aportado de una empresa, usted tiene que aportar la documentación conjunta del grupo de empresas. Decía también que otro elemento es el temporal, es el plazo de 90 días, pero para evitar este pequeño o grande, ¿no? Pero posible fraude que pudiera existir si se van despidiendo de uno en uno para dos o de dos en dos para llegar al umbral, superar el umbral que se establece para el despido, es decir, no, esto ya es un despido. Y después, naturalmente, es el elemento causal, que será ese elemento más importante que vamos a examinar, porque en definitiva estos vas a examinar más porque estos dos elementos anteriores ya existían y ahí no ha habido ninguna modificación importante. En todo caso, sí que es verdad que ha habido una sentencia, vamos, 3 sentencias de Tribunal Supremo muy recientes que han tenido en cuenta a efectos de cómputo de trabajadores aquellos supuestos de contratos temporales, pero que se hayan hecho en fraude de ley. Es decir, oiga, estos también computan, y por lo cual si usted ha despedido, parece que que todas las empresas eran de SEAGA, que es una empresa pública gallega, ¿no? Entonces tenían una serie, yo creo, no me acuerdo exactamente qué era, pero creo que eran inspectores del ganado o algo así, y que en definitiva tenían contratos temporales y fueron despidiendo por terminación de contrato. Entonces el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues dijo que bueno, pues no porque continuaban los trabajos continuaban, en definitiva, pues por tanto no había terminado la obra, por tanto el contrato temporal no debía extinguirse y declaró la improcedencia del despido, aunque me parece que en un caso también declaró la nulidad. Se planteó el problema de cómo superaban el umbral para el despido colectivo, si se computaban o no. En base a lo que no dice, podríamos decir, nuestra legislación, y en base a lo que dice la directiva europea, pues se ha entendido que efectivamente, aunque la empresa no crea ningún motivo económico, en este caso esta empresa pública, pues sí, pero realmente reunía los requisitos. ¿Por qué? Porque en realidad, si no eran este tipo de contratos, si no eran contratos temporales, significa bien que cambiarlos dentro de los despidos, del poco de despidos a efectos, es decir, que computan igual y por tanto entonces superan los límites, o por lado se tiene que declarar la nulidad de despido, lo cual significa
no, sí, ya lo tuvimos en cuenta, pero es un tema importante, porque darse cuenta que ahora, después de no sé cuántos habrán pasado, quizá por más de un año, desde luego, pues claro, significa despido nulo, pues naturalmente, como sabes todo, salarios de tramitación, etcétera, etcétera, pero en definitiva, al final la sala ha decidido esto. Ya aprovecho para decir que naturalmente, cuando decía personal, también, como se trata de un órgano colegiado, con las elecciones al final, pues unas se pueden aceptar más, se pueden aceptar menos, porque la crítica, lógicamente, pues naturalmente tiene que existir, pero al final, pues, tanto si se acepta como no, pues hemos de aceptar colegiadamente la decisión, ¿no? Bueno, entonces, ya dejando este tema de los elementos numéricos, vamos a ver el elemento causal, que es, podría decir, el más importante, y es efectivamente el que aquí primero ya lo tocó el Real Decreto Ley de 2010, después la Ley 35 de 2010, que en definitiva lo que estamos haciendo ahora, lo estamos viendo, es una norma laboral que profundiza en la anterior, pero no es nuevo ni mucho menos, sino que ya se empezó en la Ley 35, el Real Decreto anterior 10 de 2010 y la Ley 35 de 2010, se profundiza ahí, o sea que no se trata, ¿qué ha parecido esto? No, lo que dicen algunos, será la vuelta de tuerca más. Diga, así como se quiera, una vuelta de tuerca se profundiza, en definitiva, lo que se hace es incidir más en lo que ya se había diciendo. Eso es insuficiente y vamos a profundizar más esta cuestión, sobre todo el tema de los despidos económicos. De todas formas, habría que ver que estamos hablando siempre de causas económicas, por un lado, y técnicas colectivas y de producción. Existe un trato diferencial, desde luego, porque se define de forma diferente, ¿no? Pero, aunque cada una de ellas se define ahora, porque técnicas productivas y económicas por un lado, y antes se hacía conjuntamente técnicas productivas, en definitiva, la jurisprudencia en gran parte será aplicable, es decir, tampoco vamos a, entiendo yo, no sé qué va a hacer el Tribunal Supremo, no puedo arrogarme la respetación ni mucho menos, por caso, una 14ª parte de la decisión, más, pero lógicamente no se va a percibir todo lo que se ha dicho, porque eso nunca pasa, ¿no? Se puede hacer tampoco saltos en el vacío, ¿no? Pero, en definitiva, vamos a ver qué es lo que nos dice ahora la ley. Bueno, ahora nos dice, ¿qué nos dice la norma? Sigue necesitando una situación, la causa económica es una situación económica negativa. Hemos dicho que para eso la jurisprudencia ha dicho que tiene que ser su conjunto. Eso, en principio, no va a cambiar. ¿Por qué? Va a cambiar, en principio no parece que va a cambiar. Otra nota que había dicho la jurisprudencia, pues decía, deben compararse en consecuencia beneficios y pérdidas a nivel global empresarial por centros de trabajo, es decir, conjuntamente. Y decía una cosa que me parece razonable, tampoco sería defendible que si la empresa estuviera en creciente situación económica negativa a nivel global, no puede en ningún caso adoptar medidas incentivas adecuadas que afectaran a los que prestaron servicios en los centros de secciones de aquellas. Por lo tanto, la situación económica negativa pues ha de afectar a la empresa en su conjunto globalidad. Bueno. Hemos dicho también, en el caso del grupo de empresas, también el sitio laboral del término ha afectado a la situación económica negativa, por lo tanto afectará a todas las empresas del grupo, no solo aquella que a lo mejor sí que está muy mal, por la razón que fuera. Esto, naturalmente, en cuanto a las causas económicas. Si la causa, no obstante, es alegada es técnica o tipo de producción, el ámbito de apreciación de la concurrencia de las causas ya no es, por regla general, es la empresa o el grupo de empresas, sino es espacio sector completo de la actividad empresarial. Porque, claro, ahí ha surgido dificultad. Si hay dificultad organizativa, puede ser a nivel de toda la empresa, normalmente más bien en un espacio de la empresa es donde se produce la dificultad, ¿no? El problema técnico, relativo o de producción normalmente se produce en un espacio concreto, y ahí tendrá que actuar la medida, ¿no? Vamos a ver entonces ya las causas económicas, que es lo que supongo que plantea más problema, porque cuando se habla de misión judicial, me imagino que se quiere preguntar cuál va a ser el control judicial, porque la misión, pues bueno, nosotros leemos y como leemos cualquier otro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Bueno, pues hemos dicho que el artículo 51 del Estatuto es aplicable por revisión del 52, en definitiva, las causas económicas son exactamente igual para el despido objetivo, insisto, económico, es decir, el tipo plural económico, si queremos, o el colectivo, dice, se entiende que concurren causas económicas cuando los resultados de la empresa se de una situación económica negativa, en casos tales
como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Eso es lo que decía originariamente el Real Decreto Ley 3 de 2012, la ley que añade. La ley dice, no, es que esto es muy concreto y tal, respondiendo a las críticas, la redacción añade que se entenderá, la redacción de la ley, una nueva redacción añade, que se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Es decir, vamos a hacer por comparación, ¿no? Es decir, se matiza, en primer lugar, que los ingresos que han de experimentar pérdidas solamente son los ingresos ordinarios, porque hablo de ingresos ordinarios o ventas. Esto tiene dos consecuencias claras. Por una parte, se califica el concepto de ingresos entre ordinarios y extraordinarios, y en ese sentido, pues, parece que da seguridad jurídica, ¿no? Y por otra, pues también se excluye de los ingresos los posibles ingresos extraordinarios que hay podido tener la empresa, a efecto, naturalmente, de tener en cuenta esta situación económica negativa. Se establecen unos parámetros temporales, ¿no?, de comparación de la situación económica de la empresa. Será negativa si el nivel de ingresos ordinarios o de ventas es inferior durante 3 trimestres consecutivos, pero en comparación cada uno de los trimestres con los mismos trimestres del año anterior. Eso ya veremos que plantea, en principio, ciertos problemas. Es decir, hay doble requisito. Cada trimestre ha de ser comparado con el mismo trimestre del año anterior y tiene que haber disminución de los ingresos ordinarios de ventas. Y la disminución o pérdida se produce en 3 trimestres consecutivos. Es decir, ¿qué parece ahora? Que desaparece como requisito, que antes existía, ya no está, que la causa económica pueda afectar a la vida de la empresa o su capacidad de mantener el volumen de empleo. Y también desaparece la obligación de la empresa, que antes existía, de acreditar los resultados alegados y justificar que los mismos se deduce a la razonabilidad de la decisión instructiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado. Eso desaparece. Vamos a ver, lo dejo aquí, esto porque voy a después a volver sobre la delimitación de estas causas, para hablar brevemente de las causas técnicas relativas de producción, porque en definitiva tienen también un trasfondo económico. Se amplía, en definitiva lo que hace es ampliar esas causas organizativas, porque no únicamente ahora si se establecen y produzcan cambios entre el ámbito de los sistemas y el de trabajo, también dice el sistema organizativo se afecta al modo de organizar la producción. Y también desaparece la obligación de la empresa, que antes existía, de justificar que las medidas se deducen a la razonabilidad de la decisión instructiva para contribuir a prevenir una reproducción negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma, tener una más adecuada reducción de los recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de demanda. En definitiva, estas parecidas exigencias a las causas económicas también desaparecen. Entonces vamos a ver esto que decía yo, la revisión judicial, o yo tenía aquí, o si se quiere, cuál es el control judicial de los estudios económicos. Ya habíamos dicho, y me parece que usted lo ha dicho, que para la empresa va a ser más fácil despedir, en principio. No, en principio porque no sabemos si será o no, yo creo que sí, a nivel no, yo creo que sí, pero bueno, no sé si sea tan fácil como por ejemplo al principio se decía. Y desde luego también será más difícil el control judicial. Y el control judicial lo que no tiene que existir, yo me acuerdo, no hace mucho, me dijo, bueno, pero ¿por qué los jueces tienen que controlar? Bueno, es que tienen que controlar, pero tiene que resolver una controversia, ¿verdad? Usted tiene unas humedades y no se pone de acuerdo con el vecino que le ha puesto las humedades, al final alguien decidirá. Claro, alguien tiene que decir la vida cuando hay una controversia, pues es lo mismo, y para eso que tendrá que ver si, pues, diferentes parámetros para llegar a dar la razón a uno a otro. Es que eso es normal, no puede decir, no, porque yo como conozco la empresa, que me parece que era una empresa que decía, pues yo hago lo que creo que es más conveniente. Pues seguramente, pero claro, habrá alguno que no está de acuerdo y alguien tendrá que decidir. Aparte, como saben ustedes, constitucionalmente pues existe el derecho fundamental a toda la justicia efectiva, por lo tanto, cualquier persona puede acudir naturalmente a los tribunales. Ya he dicho antes que la supresión de la acreditación necesaria, que decía de la empresa tenía que acreditar que estas causas incidían en la viabilidad de la empresa, en su capacidad de mantener la ocupación, y la otra supresión también, necesidad de acreditar a los fuera de las excepciones, ¿a qué responde? Bueno, se suprime estos dos extremos porque la reforma quiere facilitar el despido colectivo, dificultar el control judicial, además lo dice el preámbulo, primero el regalo de la ley y después de la ley, que creo que eso no cambia nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sin embargo, vamos a ver cómo queda. Se continúa diciendo que se entiende que hay causas económicas cuando los estados de la empresa existen una situación económica negativa. Es decir, esto existe. Tiene que existir una causa económica negativa. Ahora desaparece la referencia a esta necesidad
de que las pérdidas o disminución de ingresos afecten a la viabilidad de la empresa o a su capacidad para mantener el volumen de empleo. ¿Qué pasa entonces? Que en principio no sabemos cuál es la situación económica negativa, porque no se dice cuál será. Porque parece una referencia, ¿con referencia a qué? Ahí no existe referencia, ¿no? Porque lo único que dice es que trae unos ejemplos, eso sí, dice los ejemplos. Y son ejemplos, pues, va a decir ejemplificativos, porque alude a la norma en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución presente de su nivel de ingresos o ventas. O puede decir que puede haber otros casos, en fin, simplemente. Antes había unas referencias, se hablaba de la viabilidad, del volumen, ahora en casos tales, y pone dos ejemplos, ¿no? Dos ejemplos, que bueno, ahora veremos qué problema trae esto, ¿no? En primer lugar, pérdidas previstas. Hombre, tampoco puede. Pérdidas previstas, ¿qué quiere decir? Que solamente yo alego pérdidas y ya opera la causa económica. Parece que no, tiene que haber algo más. Es que yo tengo pérdidas. Bueno, muy bien, pues tengo pérdidas. ¿Cuándo? Pues el mes pasado, o la semana pasada, el año anterior, o cuándo. Y de qué volumen, ¿no? Es decir, que tampoco quiere decir que hay interpretación. Pero dice después la norma, como he dicho, que tiene que ser una disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. Y hemos dicho, da cierta seguridad, eso es lo que dice unos parámetros. 3 trimestres consecutivos del nivel de ingresos ordinarios o de ventas. De cada trimestre inferior al registrado del mismo trimestre al anterior. Y una comparación. Ahora vamos a ver, ya ha habido pues, un compañero que dijo un artículo, o si lo vi en un artículo, que dijo, bueno, siempre que se produzca esto y opera el despido de forma automática, es decir, él decía un ejemplo que, bueno, a nivel de absurdo, lo voy a decir yo también, pues a nivel de absurdo, naturalmente, decía, en el caso de una empresa que tenga durante 9 meses consecutivos una caída de ingresos o ventas de 1 euro, y esta caída se corresponde simétricamente con los 9 meses correspondientes al año anterior. A cabo de 9 meses la caída es de 9 euros. ¿Justifica el despido de 100 trabajadores de su plantilla? Bueno, pues todo el mundo diría, bueno, no puede ser. Se mire por donde se mire, eso es un absurdo. Y hay que tener en cuenta que el derecho siempre repudia al absurdo. De hecho, además tiene que ser al menos eminentemente lógico, ¿no? Y por lo tanto es absurdo. Por lo tanto, vemos que habrá que llenar algo más de lo que dice la norma, y eso es lógicamente el control judicial de los despidos. Cierto que la ley quiere que sea menor y se le ocurre decir, pues así, el control judicial debe decirse la valoración sobre la producción de los hechos que son las causas, pero la norma delimita sin efecto ninguna otra operación que lo que dice. Prácticamente cualquier disminución persistente de ingresos de ventas conlleva la existencia de una causa justa. Y en esos términos, desde luego, entiendo yo, a nivel personal, desde luego, que es inaceptable. ¿Qué habrá que tener en cuenta? Algo que ya se había dicho, y que había dicho la sala, concretamente además una sentencia de sala general, si no recuerdo mal, de 29 de septiembre de 2008. Que hay una conexión causal, de una causalidad entre la medida que se toma, la amortización después del trabajo, y su adecuación a la situación negativa. Y hay una relación de causalidad. Claro, es que la situación económica es negativa. Bueno, y por esto, pues como son esto que decía 1 euro, 100 o 1000 o 1 millón, y después pues son 1, 2, 3 o 20 trabajadores, tengo que amortizar el trabajo de no sé dónde. Pero hay una relación de causalidad, pues tiene que haberla. Pues parece que tiene que haberla, ¿no? Definitiva, el empresario, parece que tiene que probar la existencia de unos hechos que tendrían una situación negativa, eso hay que aprobarlo, y argumentar que la medida de amortización del costo por el trabajo están justificadas por la situación. Tiene que haber una relación, está justificado por la situación. Hay un decreto, había un decreto, bueno, todavía existe un decreto, aunque está derogado en parte con una orden ministerial, esas cosas raras que pasan, que establecía los procedimientos en los casos de regulación del empleo de la documentación que tenía que aportar para acreditar esto, ¿no? Había una relación bastante extensa de los documentos que hacer y además los criterios utilizados para estimación, etcétera, etcétera. Para el periodo transitorio hasta que salió la ley, se habilitó una orden ministerial que dijo que era lo que se conservaba del decreto. Una barbaridad, pero bueno. Y después la ley dice que en un mes se saldrá un real decreto.
parece que a veces el 7 de julio, pasado naturalmente un mes y más, y me decía Javier que yo sabía que había un proyecto, decía que hasta 9 proyectos de norma reguladora para regular, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Claro, pero también quiere seguridad. Entonces, ¿qué tengo que aportar? ¿Qué tengo que decir? Que la norma me lo diga. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues parece ser que ahora este Real Decreto parece que va a salir de una vez y veremos qué pasa. ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Veremos en qué términos más amplios o menos amplios establece las obligaciones empresariales para justificar esta situación negativa y los criterios por los cuales se rige, ¿no? Esto veremos. También hay otra cuestión que se podría decir que es conflictiva, ¿no? Es decir, hemos dicho que hay la situación económica negativa, hemos dicho que habrá que establecer, habrá que ver si hay relación de causalidad, una conexión que siempre tiene que haber, como lo hay, yendo a otro tema que tiene que ver con la acción de trabajo, ¿no? Pues hay el trabajo y la lesión, pues la relación siempre tiene una relación para algo. También lo hay, sí, el tema de la razonabilidad, ¿no? Pues es un tema que saben ustedes que me parece un poco absurdo, que se discute si porque la norma había dicho razonabilidad anteriormente, ahora no dice nada de razonabilidad. Yo recuerdo que me parece que en el trámite de la ley, pues no sé qué partido político, no sé si fue en Convergencia, que decía, no, hay que poner una mínima razonabilidad, poner algo. Bueno, la ponga o no, en principio parece que la razonabilidad tiene que existir, porque es absurdo. No se puede pedir en un tribunal que convalide algo que no sea razonable, ¿no? Que parece absurdo. Tendrá que convalidar algo que sea razonable. Es que yo también, si voy a un tribunal, quiero que me haga unos, que naturalmente argumente razonablemente. A lo mejor no me da la razón, pero me dirá, no, me tiene que dar razonable. ¿Cómo sería la razonabilidad? Bueno, podría ser más bien como proporcionalidad. Quiere decir, que hay que ponderar qué está en juego y de alguna forma de la propia ley y del propio preámbulo y de aquello que yo decía anteriormente, pues puede tenerse en cuenta a lo mejor, yo digo, eventualmente, depende del caso, si se puede acudir a otra medida, entre comillas, menos agresiva que el despido. Podría haber, es que ahora hay muchas medidas, pero bueno, desde el descuelgue de los convenios hasta modificación de condiciones de trabajo, que incluye incluso, si no recuerdo mal, la rebaja salarial. Antes de despedir, pues le rebajo el sueldo que se supone que ha de respetar el mínimo legalmente establecido, si hay convenio colectivo o si cada mínimo profesional, pero a partir de ahí, pues si está justificado para rebajar el sueldo y no acuda a medio despido, una medida que en principio tampoco quiere el legislador entiende, al menos 15 o menos, que se inclina porque haya una medida, como decía antes, de afiliación interna antes que externa. ¿Puede tenerse en cuenta? Pues posiblemente, posiblemente digo, los tribunales puedan tenerlo en cuenta. En definitiva, como conclusión, a lo mejor una conclusión provisional, como dicen los fiscales siempre cuando actúan, no provisionales, ¿no? Porque después la definitiva se saben cuáles son, de que la nueva regulación legal no comporta la supresión de justificar la necesidad y razonabilidad de la extinción contractual, así como la existencia de una conexión funcional entre la medida empresarial y la relación de plantilla. Hay aquí una sentencia que yo creo que quizá, a lo mejor seguramente Javier diría que ha ido más lejos, posiblemente, si tengo por aquí, que llegó a decir, a ver si la tengo por aquí, me parece discutida, cuando menos el texto que lo hace dice, la sentencia que tú conoces del 11 de julio del TSJ de Madrid, que dice sobre las causas económicas: no hay causa económica que ampare la destrucción de empleo cuando la misma solo se basa en la conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio y no en pérdidas presentes o futuras o en decrecimiento evidente de ingresos que dificulten su sostenibilidad futura. Entiende el tribunal que los ERES no son ni deben ser un medio de destrucción de trabajo para generar más riqueza y beneficio al empresario que no está en crisis y tiene dificultades reales, acreditadas y objetivas. Pues ello perjudica no solo a los trabajadores y a la sociedad, sino al resto del tejido empresarial realmente necesitado de acudir a medidas de crisis de tan alto impacto humano y social. Bueno, ha hecho una ponderación acertada, más o menos acertada, de los intereses en juego, en ese caso concreto, que tampoco sé exactamente qué era, para que mire, aquí la medida no está justificada. Bueno, eso es, podemos decir, esta necesidad de razonabilidad como proporcionalidad. Hay que tener en cuenta, desde luego, que el Tribunal Supremo, de una sentencia relativamente reciente, también
tuvo en cuenta una sentencia bastante conocida, porque era, si no recuerdo, una máquina de expendedor, dando un artículo en la estación de Sants de Barcelona, en el cual pues, me parece que Renfe pues, dice, bueno, pues a partir de ahora pues, se suprime este servicio, porque lo haré yo no sé qué, pero la empresa despide al trabajo diciendo, bueno, como es la supresión y tal, resulta que la empresa pues, tenía no sé cuántos miles de trabajadores y tenía no sé cuántos centros de trabajo, y el tribunal entendió al final que, bueno, que la medida era, por decir, injustificada desde el punto de vista que la empresa podía, igual, además había contratado a estos trabajadores no sé cuántos, que podía haber hecho, había otro contrato, o podía haberle ofrecido el desplazamiento a otro de trabajo, etc., ¿no? O sea, sería un poco esto, y seguramente en un caso, pues, claro, dependería de esto, será bastante, como siempre, pues naturalmente, y tiene que ser así, ¿no? Yo creo también que la tutela juez efectiva se efectúa en relación al caso concreto, en relación al caso genérico, pero claro, la verdad es que la tutela juez efectiva se hace en relación al caso concreto, a las circunstancias del caso. Porque si no, parámetros generales pueden ser, pero después, aplicados al caso, ¿cuál será el resultado? Pues bueno, es un resultado que es desproporcionado, que es irracional, etc., pues entonces no puede, de ninguna manera puede ser, ¿no? Bueno. La verdad que me voy, tú me vas diciendo, yo no he mirado el tiempo ni sé nada, ¿eh? No, bueno, vamos a ver entonces, vamos a hablar de despido colectivo. Y hemos dicho a diferenciar del despido colectivo del despido individual, objetivo, o plural, pero no colectivo. Y vamos a ver la tramitación del despido colectivo, que es lo que efectivamente actualmente también. En primer lugar, como hemos dicho, pues la exposición individual dice, no, esto del expediente administrativo no ha funcionado, y que resuelva la autoridad laboral como consecuencia final del expediente administrativo no ha funcionado. Bueno. Dice, se ha revelado contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de cometer resoluciones empresariales. Bueno. Y dice, ha habido una tendencia por esto a alcanzar acuerdos por parte de los trabajadores durante el periodo de consultas como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Aquí decíamos, bueno, pues se ponen de acuerdo en menos extinciones, en una indemnización superior a lo mejor a excedencia legalmente y tal. Dice, lo que ha logrado en numerosas ocasiones a costa satisfacer a los trabajadores indemnizados por encima de la legalmente prevista. Bueno. Desnaturalizándose el periodo de consultas que la atención a la normativa comunitaria, ya insisto, porque eso sí va a ser importante, efectivamente, debe versar sobre la posibilidad de evitar reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias mediante recurso a medidas sociales destinadas especial a la adaptación o recomisión de los trabajos despedidos. Yo tampoco veo que el expediente administrativo y especialmente el expediente administrativo de alguna forma más o menos continúe siendo la autoridad laboral fuera en contra de eso. Yo, personalmente, no la he considerado oportuna. A lo mejor el tiempo dirá que sí. Yo parece que no, que podía haber situaciones en las cuales pues, la autoridad laboral, que antes hacía una labor de mediación, etcétera, de inspección de trabajo, pues, conseguía acuerdos que parecían, vamos, que satisfacían, por regla general, a lo mejor a los implicados, ¿no? Bueno, no sé. De todas formas, tengo que decir que sí que efectivamente la autoridad laboral continúa conservando, la ley dice, funciones de mediación, etcétera, pero no de resolución, por lo cual es aquello que se dice ahora, por ejemplo, que no digo si funciona así, pero que sabe usted, las conciliaciones en los juzgados ahora pues los hace el secretario. ¿Se hacen más que antes? Pues no sé si se hacen más que antes, si hace el secretario, pues no, porque entonces digo, bueno, claro, el secretario lo decide, entonces pues decidía, yo no sé si esto tiene que ver o no, pero que fijaros, antes, claro, la autoridad laboral podía decir, bueno, si no, yo decido, y a lo mejor le insinuaba incluso que iba a decidir, bueno, en fin, no sé, todo eso es una cuestión que el legislador ha estimado que efectivamente que eso pues desaparece, la autorización administrativa, y que pues será la decisión empresarial, después como veremos ir a los tribunales y veremos cómo queda este. En definitiva, el concepto, vamos a hablar, concepto de despido colectivo, ya hemos dicho que los tres elementos característicos existen, el numérico, el temporal y causal. Los dos primeros no han habido ninguna modificación, y el tercero ya lo hemos dicho, porque son ese mismo elemento causal, la concurrencia de causas económicas, técnicas objetivas o de producción, y son idénticas en el caso de despido objetivo, ya los hemos visto. Después la tramitación, actualmente aquí sí que ha fallado. Porque, claro, la supresión de la necesidad de que haya una autoridad laboral, que ahora ya no sé si sea autoridad laboral, si sea autoridad laboral, bueno, sí, pone sanciones y tal, pero bueno, ya no es lo mismo, pues es la principal novedad, ¿no? Se mantiene la exigencia comunitaria, porque hay una exigencia comunitaria, la directiva que he dicho antes, de que haya un periodo de consultas,
pero sin exigirse naturalmente que sea un acuerdo con los representantes para proceder a despidos. Tramitación rápidamente. Y lo más importante, el periodo de consulta. Eso, de momento, yo no sé si al final será así o no, pero es lo que los tribunales están diciendo más en los asuntos que están viendo, ¿no? ¿Por qué nos dice? Que tiene que haber un periodo de consulta. El empresario no puede decir que aquí vaya, mire, ya existen estas causas económicas y pues vamos, voy a despedir a este y este, ¿no? Dice, hay la tramitación, lo que sea el expediente administrativo, que es expediente administrativo, lo que después terminará sin resolución de la autoridad laboral, de la relación de trabajo, en definitiva, de quien tenga las facultades. Dice la ley se inicia con un escrito del empresario a los trabajadores comunicándoles la apertura del periodo de consultas. Una copia se hace llegar a la autoridad laboral. La duración de este periodo sea superior a 30 días naturales o 15 en el caso de 3 meses de trabajo. La consulta debe versar, como mínimo, dice, sobre las posibilidades de revisar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias, mediante recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación, opciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Es decir, en principio, el legislador no quiere que el expediente, si puede ser, termine en despido, o en todo caso, existan menos despidos de los que, en principio, la empresa entiende que sería lo que le convendría, entre comillas. Por lo tanto, para eso establece este periodo de consulta. Y además establece un contenido concreto del escrito. No sé, cualquier escrito que diga esto. No. Hay unos elementos, unos extremos que tiene que tener este escrito. En primer lugar, especificar las causas de despido. Bueno, eso me parece lógico. Es decir, por el despido porque sí, ¿no? Porque tiene el pelo largo, porque no. Es decir, las causas de despido, que sean causas económicas, técnicas, políticas o políticas. Número y clasificación profesional de los trabajos afectados por el despido. Número y clasificación profesional de los trabajos empleados habitualmente en el último año. Periodo previsto para la realización de los despidos, criterios tenidos en cuenta para la selección de trabajos afectados por despidos, porque veremos y continúa siendo que los representantes legales tienen prioridad de permanencia, ¿no? Por ejemplo. La primera comunicación debe acompañar una memoria explicativa de las causas de despido colectivo y veremos, no obstante, de todas formas, con este Real Decreto, qué es lo que más hay que acompañar y qué habrá y qué criterios habrá, es decir, cómo se regulará. Vamos a ver, en principio, lo que está haciendo el 5.5 del Estatuto, la periodo de consultas, no puede variar fundamentalmente. ¿Por qué? Como saben ustedes, el decreto pues no puede ir en contra de la ley. Si la ley dice algo específico concreto, el Real Decreto lo desarrolla, pero puede ir en contra. Todas las que puede hacer esto, de hacer la ley y dejar de hacer los reglamentos antiguos que se han hecho siempre, porque yo después ya lo acomodo a su tiempo. Pero no sabemos qué será. Yo no sé si tú después puedes aportar, porque yo no he visto ningún, la verdad es que no he visto ningún borrador. Nosotros, cuando nos llega el asunto que ya está resuelto en principio y tal, sin terminar, pues a eso se recurre, pero normalmente no vemos previamente los documentos. Representante de los trabajadores. Periodo de consultas, ¿con qué se realiza? Con representantes de los trabajadores. ¿Qué puede pasar? Que no haya representantes. Bueno, puede pasar. Entonces, como ya saben ustedes también por el artículo 41 del Estatuto, modificación sustancial de condiciones, se crea una comisión designada, ¿no? Que son trabajadores que se pueden elegir en la propia empresa, máximo de 3 trabajadores, y elegida democráticamente, se pone que se eligen democráticamente, tiene que ser así, o bien también 3 personas, 3 componentes que designados según su representatividad por sindicatos más representativos. Dice que pertenecen al sector de la empresa, que estén legitimados para formar parte de la comisión de negociación del convenio colectivo. Bueno, aquí se ha planteado un tema que, como sabe también Javier, que es el caso de una sentencia de la Justicia de Cataluña, en el cual se decía qué más podían hacer los trabajadores, estos, y si podían naturalmente recurrir, y bueno, una cosa lógica, que me ha dicho, oiga, pues si son estas personas que eran elegidas por Carlos Gil también están legitimadas para recurrir, no solamente porque no existen representantes, si tienen representación para eso, también tienen que tenerlo para poder recurrir o impugnar la decisión. Bueno, parece bastante lógico, ¿no? Pero bueno, la norma no lo decía y aquí se ha hecho. Vamos a ver algunas cosas de la doctrina de su aplicación, digo por ejemplo doctrina de su aplicación para diferenciar de la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Entonces,
vamos a ver algunas sentencias algunas afirmaciones que se hacen, que se puede estar o no estar de acuerdo, naturalmente. Vamos a ver. Esta primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que yo creo que además fue la primera, que me parece que también ha citado tú, Javier, que es de 23 de mayo de 2012. Porque claro, ya adelanto, si no se reúnen, o no se ha hecho, o no se cumple con los requisitos del periodo de consultas, pues la norma establece la nulidad de la decisión empresarial. Y en algunas de estas sentencias, pues precisamente lo que se ha hecho es la nulidad. Y se ha hecho la nulidad básicamente por dos. Una, porque aquello que he dicho yo antes, que era un grupo empresarial y usted ha aportado documentación de una sola empresa, y por lo cual ahí no puedo resolver correctamente, o bien porque no ha cumplido con lo establecido en el periodo de consultas, ¿no? El caso, por ejemplo, de la sentencia de Cataluña del 23 de mayo, aquí, por ejemplo, hemos dicho que uno de los elementos es que se especifique la clasificación profesional. Dice, la documentación presentada por la parte empresarial no se especificó la clasificación profesional. Dice, siendo imposible negociar y avanzar en medios sociales si los representantes desconocen cuál es la clasificación profesional de aquellos trabajadores y los criterios de afectación, pudiendo proponer con medidas que eviten o hacen las consecuencias de despido. Porque esta es la finalidad. La finalidad sería de la actividad de consultas es evitar o hacer las consecuencias de despido. Lo cual quiere decir, bueno, pues, y además, algo que también, y eso también dice la ley, hay que hacerlo de buena fe. No, una cosa que es decir, que no es un mero trámite. Y además se apoya naturalmente a la directiva europea. No es un mero trámite, tiene una finalidad por la cual, mire, usted tiene que hacerlo bien. Y de buena fe también, naturalmente. Es decir, no, yo no quiero enviar, no quiero negociar nada. Pues entonces estoy, lo hago así, pues mire, tal. Bueno, y vemos que en algún caso, además, tengo un caso de alguna sentencia que se ve muy claro eso de que, bueno, se ha tomado por una cuestión rutinaria y ya está, ¿no? Otra sentencia de Madrid de 30 de mayo, posterior, entre otros motivos para declarar siempre la nulidad del despido colectivo, dice, la empresa no ha cumplido en forma alguna con el procedimiento exigible por notable insuficiencia de la memoria explicativa. Si la memoria explicativa decimos, tanto en sus causas como en la exposición de la situación que la justifica, limitándose a una mera descripción general. Y además por falta de acompañamiento a documentación obligatoria, que debe acompañar, ordena acreditar la razonabilidad de la decisión. Está hablando de razonabilidad. Y además es un término que por mucho que el legislador no quiere que entre, se va a utilizar lógicamente. Hay otra sentencia del 25 de julio que esta aborda el tema de si el despido tiene que ser por de trabajo únicamente por empresa. Porque parece que del Real Decreto de desarrollo reglamentario de la ley de los pisos colectivos, pues, bueno, voy a llegar a ahora ya vemos, bueno, que claro, se da mucho. Parecía que podía ser por el trabajo, ¿no? Aquí hace un razonamiento que yo creo que están aceptados el principio de que tiene que ser por empresa y no por centro de trabajo, ¿no? Pues se habla de un proceso único, pues está homogéneo para todos los trabajos afectados. Pero que había una sentencia bastante, a ver si la tengo por aquí, está bastante muy, no digo muy interesante, sino parecía un poco cuando se habla de por qué, esta que es una sentencia que hace de 25 de junio, ¿no? Está el 25 de junio, para que veamos qué es lo que tiene el tribunal, cómo tiene que ser, por decir, de alguna manera, la conducta empresarial a presentar el expediente. Dice aquí que lo único que ha dicho, ha justificado la empresa en cuanto a los trabajadores afectados, dice, ha alegado que ha seguido un criterio de idoneidad acorde con la estructura productiva o organizativa que requiere la empresa. Criterio valorado a través de la cadena de mando. Bueno, ¿eso qué significa? Es una cosa vacía, naturalmente. ¿Qué significa? Dice, obviamente, pues la sentencia que además está muy comentada y tal, dice, habrá simplemente de idoneidad es tanto como no decir nada.
útil para conocer la verdadera voluntad empresaria en cuanto al método de elección del personal afectado. De este modo, lo que con ello se logró fue mantener en la máxima seguridad de todos los trabajadores que eventualmente pudiesen estar incluidos, etc. Y después hace una, sí que esto, como doctrina general, doctrina de su aplicación, dice, una cosa es que el legislador haya flexibilizado las medidas tendentes a conseguir que las empresas adapten más fácilmente su plantilla a la situación económica por la que atraviesan, si esta se vuelve negativa, o bien a la necesidad sobrevenidas debido a determinadas causas técnicas, objetivos o de producción, y otra, bien dispar, que para ello tiene que someterse a unos requisitos mínimos, entre los que en clave procedimental se encuentra el de especificar debidamente los criterios para la designación del personal afectado, lo que en este caso hizo. En definitiva, y básicamente la mayoría de que declaran la nulidad, sin entrar ya, naturalmente, si existe o no la causa económica, técnica o estima productiva, lo están resolviendo en ese sentido. Termino rápido, pero bueno, sobre el procedimiento, no sé si era el tema, pero vamos a ver. El procedimiento... el problema del procedimiento es que termina naturalmente con la decisión de la empresa. Si hay acuerdo, pues no hay problema, y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Pues lógicamente se impugna ante los tribunales. Y aquí también se ha complicado bastante la cosa porque puede haber varias impugnaciones. ¿Quién puede impugnar la decisión de la empresaria del despido colectivo? En primer lugar, la autoridad laboral, que no ha dictado resolución, pero puede impugnar el acuerdo, dice cuando se estime alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derechos. Esto antes yo lo hacía también esta decisión, que lo enviaba a los juzgados cuando entendía que el acuerdo había este problema. También dice cuando la gestora de la prestación de desempleo informe que el acuerdo hay un acuerdo de convivencia para la obtención de la prestación de desempleo. Los representantes de los trabajadores, pero también el trabajador individual que ha sido despedido. Es decir, que el trabajador individual que ha sido despedido también puede hacer individualmente una demanda. Ahora bien, si iniciado el procedimiento por el trabajador individual, o años, se pone demanda por los representantes de los trabajadores, se paraliza la tramitación de despidos individuales, hasta que se resuelva el primer, que es lógico, es decir, la impugnación colectiva, colectiva individuales. Y la ley ha introducido también una novedad, que es la siguiente. Si los representantes de los trabajadores no impugnan la decisión, y la autoridad laboral tampoco, y lo hacen los trabajadores, la empresa puede hacer una demanda, una cosa un poco extraña o no, una demanda de, dígame usted que lo he hecho bien. O sea, una demanda porque le diga el tribunal, usted es verdad, todo lo que ha hecho es correcto. No sé, yo no sé si eso parece un poco absurdo. Parece, no obstante, que esto parece, porque eso lo que voy a decir, que eso se ha hecho porque decían, no sé si esto también te ha llegado a ti, que los sindicatos habían dicho, algunos sindicatos, mire, pues ahora en vez nosotros no vamos a impugnar y que lo hagan todos los trabajadores. No sé si es verdad o no. Y que con esto, pues claro, al poner estas demandas también se suspenden los individuales, ¿no? Se encuentran los individuales. ¿Qué consecuencias hay también, no obstante, para terminar un poco el tema? Es que, claro, la sentencia, digamos, colectiva producirá efectos de cosas juzgadas sobre cuestiones individuales, lógicamente, pero no siempre, claro, porque en algunos casos a lo mejor el trabajador puede reclamar individualmente, decir, ¿por qué? Yo tengo prioridad de permanencia y no me lo ha respetado, y eso la sentencia colectiva en la sentencia no la ha tratado porque no ha sido motivo de impugnación, por lo cual ahí no hay cosa juzgada. Cuando yo decía, porque claro, lógicamente hemos dicho que tienen prioridad de permanencia los prioridades legales, pero también dice que se puede establecer en la ley otras prioridades en los convenios colectivos, por ejemplo, pues, yo que sé, para discapacitados, personas en situación de embarazo, en fin, lo que entienda cada en la elección colectiva se puede poner, ¿no? Con lo cual, no tiene por qué ser decir, sí, en términos generales, va a producir efectos cosas juzgadas, pero no siempre. Y aquí la verdad es que tal como se ha hecho, cuando se establece, puede haber problemas que pues, yo solamente aquí procesales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, naturalmente, como saben ustedes, las impugnaciones se tramitan, se resuelven por los tribunales superiores de justicia, ¿no? De la comunidad o bien de la Audiencia Nacional si supera el ámbito de la comunidad autónoma. Pero claro, las demandas individuales, ¿dónde se interponen? Porque claro, puede haber variación de trabajo, cada uno en su jurisdicción interpone, por lo cual podría teóricamente haber muchos problemas procesales, porque
En Burgos, pues al final un juzgado que le han presentado una demanda juez una cosa que se contradiga con otro juzgado de Sevilla, digo yo, para que sea. Y en relación además con la sentencia colectiva, es decir, que puede haber bastantes cosas, porque yo, en mi opinión, y yo creo que es una opinión bastante extendida, esto no se ha regulado acertadamente. Bueno, en fin, yo termino ya porque si no ya nos seguimos mucho de la hora, ¿no? Definitivamente sigue sin ir. Muchas gracias por la magnífica exposición. Yo creo que se ha dado un repaso de profundidad al artículo 51. Queda claro que es la opinión individual del ponente, como él mismo se ha encargado de decir al principio de la exposición, pero en cualquier caso yo creo que es una opinión muy cualificada y evidentemente digna de ser tenida muy en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión extintiva en el futuro. Javier, no sé si quieres destacar algún punto concreto, pasamos directamente al turno de preguntas y debate, porque quizás hemos empezado con un poquito de retraso, por hacer una reflexión contigo, yo de alguna manera, desde el punto de vista individual, tú lo ves, o sea, tú visualizas, yo también lo creo así, ¿no? que el despido económico es una última ratio después de las posibilidades que tenemos con descuelgues que anteriormente eran imposibles. Nosotros mismos aquí en la Federación, con el convenio en el primer momento, pues era muy difícil, es decir, el tema del descuelgue no era posible, el tema de la modificación era mucho más restrictivo. Pues tú vienes a plantear que a los efectos, si me lo permites, de preconstituir prueba, el hecho de alguna manera de acreditar otra serie de medidas que nos aboquen a que esta es la última medida, pero previamente yo he pasado por distintos escenarios. He pasado por una suspensión, he pasado por una modificación, salvo algo como puede ser una causa tecnológica, que evidentemente se implanta una máquina y es muy complicado reubicar a la gente, ¿no? Esa es una. Y luego, por otro lado, en el tema de la documentación, en los despidos económicos, bueno, pues es verdad que parece ser que el Consejo de Ministros de hoy venía a plantearse que posiblemente mañana en el BOE pueda salir el nuevo decreto que deroga el 801-2010, es decir, nos vamos a encontrar sobre todo con el gran reto que tiene para las administraciones públicas, que realmente el desarrollo de la disposición adicional 20ª, que como sabéis se introdujo pues en julio, este julio, y realmente dentro de la documentación, bueno, de la sentencia que ha identificado el Tribunal Superior de Justicia, yo creo que ha sido muy dogmático, pero claro, fíjese que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en una de las que decreta la nulidad de este 7.2 que tenemos, la memoria económica para hacer 100 despidos tenía 2 folios y decía lo siguiente: no hay trabajo ni mucho ni poco. Claro, el plantear, el frivolizar el tema del despido económico tiene como tiene estas consecuencias, ¿no? Entonces, mi pregunta respecto al tema de la documentación y respecto al tema de los requisitos formales, que parece ser más allá del tema de la información y del periodo consultativo, estoy de acuerdo contigo que vulnerar el derecho de información tiene unas consecuencias, es la nulidad. Pero, ¿cómo planteas tú, cómo ves tú en el tema de la negociación de los despidos colectivos, el tema de la documentación, o qué recomendación darías respecto al tema de esa documentación? Porque evidentemente todos levantamos nuestras actas. De hecho, la reforma, bueno, en la novena versión del nuevo decreto, que no sé qué número tendrá, expedientes de regulación de empleo, se viene incluso a regular que en ausencia de pacto se tiene que establecer tantos números de sesiones de negociación como mínimo. Y cuál es la diferencia que se tiene que producir. Es decir, quizás eso, para los que nos dedicamos al derecho laboral, es demasiado administrativo. Nosotros somos mucho más libres, que de alguna manera que nos marque el legislador cuántas veces me tengo que sentar, porque puede ser que la primera lo consiga o la segunda no. No voy tanto a eso respecto al criterio judicial o al que tú puedas tener respecto a la documentación y al expediente, es decir, la idoneidad del expediente, la documentación. Obvio decir el tema del grupo es blanco y en botella, es que eso, es que los que nos dedicamos a esto ya lo sabíamos. Esa es la cosa. Bueno, la primera,
Estaba pensando en la siguiente. No, la primera... Lo del tema formal es de tantas sesiones. A mí, la verdad, si pone esto, me hace también bastante absurdo. Una cosa es que tú tengas dicha información, que des realmente los datos correctos, reales, etcétera, que negocies de buena fe, y otra es que tengas que hacer 10 sesiones, o 15, 20. Me parece absurdo. Claro, no, la primera he referido a la última ratio, es decir, la inscripción como última ratio y... Perdona, sí, hombre, yo siempre que ya con la ley 35 de 2010 yo me parece que además un día me parece que lo hablamos, no sé claro, sí, y lo he dicho, pero antes, perdón, y he dicho antes, ¿no? Si usted tiene unas medidas, usted puede, no siempre, lógicamente, dice, oiga, yo no puedo, realmente sí, lo único que puedo es despedir. Pero es posible que en muchos casos, y además el trabajador acepte de que le rebaje el sueldo una determinada cantidad y continúe trabajando. Porque es una rebaja importante. A ver, que es un sacrificio importante por un trabajador que le rebaje el sueldo, porque el sueldo es fundamental. También he de decir, eso aunque sea de pasada, que yo, por ejemplo, dentro de las medidas del 41, entiendo que el control tiene que ser más, por ejemplo, en una rebaja del sueldo que en una disminución de la jornada. ¿Por qué? Porque en otra jornada, oiga, trabajo menos, cobro menos, pero allí es trabajar lo mismo y cobrando menos, con lo cual, y que el salario, como sabemos, es fundamental para todos, ¿no? Pero dentro de que el salario efectivamente es una medida pues, grave de recorte, según cual sea, la cuantía, pues siempre, o preferiría muchas veces el trabajador, pues antes de ir a la calle, en la situación actual, pues posiblemente está esta medida. Y en muchos casos, además, pues se puede acompañar ahí ahora la posibilidad de la duración de la jornada, de variar la duración de la jornada de forma regular y irregular, es decir, que hay muchas posibilidades, con lo cual, yo sí que tengo esta ponderación que yo decía, de equilibrio de intereses, oiga, si yo de alguna forma, por ejemplo, he propuesto esta otra medida y no se ha aceptado, bueno, es un elemento que en mi opinión tiene que tener un peso, naturalmente, porque no lo digo, pues, es decir, dentro de que a mí me planteen los temas y yo tengo que ponderar, suponiendo que sea así, el equilibrio que hay de intereses en juego y el sacrificio que pueda suponer, pues puedo decir, es decir, para tener vulgarmente cargarse de razón, ¿no? En el sentido de decir, mire, yo he hecho lo posible, yo creo que efectivamente tiene que tener un peso importante, porque de ahí el legislador lo quiere, no se quiere, además el periodo de consulta es para eso, estamos diciendo, para reducir o disminuir, dice para disminuir y evitar, no, pues no se quiere que se vaya el despido, porque si lo que tenemos es que niveles de empleo tan brutal, en principio no se quiere, al menos eso es lo que dice el legislador, no quiere que eso pase, por tanto, si usted tiene alguna medida, yo creo que efectivamente esto influirá en la decisión, entiendo yo, en principio tiene que influir, me parece a mí, a nivel personal lo digo, hay la decisión del tribunal. Y en cuanto a documentaciones, que eso sí que me plantea, sí que es complicadísimo. De todas formas, si no recuerdo mal ahora, hay dentro del procedimiento, el secretario me parece que requerirá la información, ¿no? Requerirá la documentación. Claro, dependerá de la empresa, del volumen de la empresa, porque claro, no es lo mismo que sea, no sé, la empresa Ford, ¿no? O que sea un taller de trabajadores, ¿no? Imagino que la documentación... Hay una cosa que para establecer la relación de causalidad también, aparte de la documentación, decía, me parece, la sentencia del... y yo creo que la sentencia esta de 2008 que decía la relación de causalidad, que lo que tenía que hacer era también, aparte de aportar una documentación, unos indicios racionales de cómo, por qué ha hecho esto, ¿no? Explicar. El otro día teníamos un asunto anterior a ley, pero si no recuerdo mal, se planteaba, vamos a ver, se planteaba un despido económico, ¿no? Una situación de despido económico, el objetivo de varios trabajadores, y resulta que en el último año, o en el último trimestre, no recuerdo exactamente era, pues había ganado la empresa 50.000 euros. Pero claro, por anterioridad, había habido todo un plan, ¿no? de medidas que se habían tomado. Entonces, a pesar de que, si no recuerdo mal, la sentencia venía en el sentido de estimar recursos, la sentencia de suplicación de estimar recursos, si no recuerdo mal, del trabajador. Bueno, la verdad es que había sentencias contradictorias, efectivamente, además del mismo tribunal, diferente tiempo y tal, ¿no? En un caso decía que sí, otro que no.
y yo creo que al final, si no recuerdo mal, revocamos la acción en base a que, bueno, el que en último momento no hubiese tenido un aumento de 100.000 euros, no me acuerdo, una cantidad, pero que antes había habido una serie de medidas y además había tenido unas pérdidas, pues esto se haría, yo creo que se valora, si no recuerdo mal, y yo creo que además en los racionales de sentencia se valora este plan que la empresa había tomado de medidas para llegar a esa conclusión. Al final, efectivamente, pese a que había tenido este pequeño repunte, esto no justificaba tampoco, es decir, entendíamos que el despido igualmente estaba justificado. Pero solo teníamos en cuenta que había sido la culminación de una serie de medidas que había tomado la empresa. Por tanto, yo creo que ¿Alguna pregunta? Yo mismo. Hola, buenos días. Yo tenía una duda en relación a la tramitación del despido colectivo en relación al nuevo 51.4, que determina prácticamente la obligatoriedad de comunicar individualmente la carta de despido objetivo, pero no está muy claro si se refiere cuando no hay acuerdo a cuando sí lo hay, porque habla en un principio de que la empresa comunicará, dará traslado del acuerdo a la autoridad laboral y en caso contrario, cuando no hay acuerdo, comunicará la decisión. Y en el 51.4 habla de que comunicada la decisión a los representantes de los trabajadores serán cartas individuales. Entonces la duda que ha surgido en infinidad de foros a los que he tenido oportunidad de asistir y me gustaría conocer su opinión. yo creo que hay que comunicarlo, sí. En mi opinión, vamos. Ante la duda. Sí, hay comunicación. Además, yo creo que decir que esto va en relación siempre a la seguridad jurídica. Además, que decir que me parece que yo no sé qué se podía dar al final, porque usted sabe que a veces, pues bueno, se va complicando una interpretación, después otra evaluación y al final se llega a otra interpretación. Pero me parece la más lógica es que siempre se comunique. Me da la impresión. Una última pregunta porque vamos mal de tiempo y... Pues voy a aprovechar y voy a hacer dos y rápidas. Así, a ver, Optimización de los recursos se llama eso. Sí. En base a la reforma laboral, la 3/2012, se realiza un despido objetivo, varios en este caso, y en el detalle de la carta de despido, por razones objetivas económicas al trabajador, se establece, pues, en función de la nueva reforma, una serie de puntos. Se entrega, se despide, se indemniza al trabajador en base a esa carta y posteriormente vuelve a salir un nuevo criterio que interpreta la anterior reforma y que dice que esos 3 trimestres consecutivos deberían haber sido en comparación a los 3 trimestres del ejercicio anterior. Claro, ahí por dónde tiras, porque tú has hecho la carta de despido en función a una norma y de repente te cogen y te sacan otra interpretación. Punto uno. Sí. Y así para cortar ahí rápidamente la segunda parte, en cuanto al cómputo de trabajadores que deberíamos contar para entender si estamos en un despido objetivo individual, por decirlo de alguna forma, o uno colectivo, si se despiden a 9 trabajadores y otro es finalización de contrato temporal y te lo tumban en el juzgado porque dicen que es improcedente el despido, suma. Gracias. Bueno. Es que me plantea, la verdad es que no digo que sean insolubles, es que es insoluble para todo el mundo. Es decir, lo primero, si sale, supongo que dice un criterio de los tribunales, usted, ¿no? Pues que cambie la ley. Si hay un criterio de los tribunales que han dicho, hay que interpretar la norma de esta manera, ya hay que interpretar otra. ¿Es esto lo que me pregunta? De momento no hay criterio. Bueno, pero bueno, suponiendo que usted va a un criterio, por ejemplo, dice, hay una sentencia aquí, en el Tribunal de Valencia, el Tribunal Superior de Justicia de aquí de Valencia, que dice no sé qué, y yo lo hago conforme al tribunal este, ¿no? Voy a modificar la pregunta. Por eso decía, si es normativo es jurisprudencial. Normativos. Pero es que no, yo me parecía que decía como sale un criterio, pero no, en realidad un criterio no, el legislador cambia. No, estamos
estamos diciendo que la norma 3/2012 decía una cosa y luego se reinterpreta y vuelven a sacar a otra, no sé si fue una ordenanza que que volvía a interpretar una ley que volvía a interpretarlo, vamos. O lo cambia. No, pero depende del momento en que usted se encuentre. ¿En qué momento se encuentra usted? En el momento de hacer Sí. la carta de despido, la hacíamos en base a la primera ley. Entonces, en esa carta de despido se aporta toda la información que se debía aportar según esa ley. Pero claro, como luego sale otra. Hombre, pero la norma que sale, ¿tiene efectos retroactivos o no? En principio no. Si no tiene efectos retroactivos, hombre, la norma aplicable es la vigente en el momento siempre de despido sería. Claro, no la norma posterior. Es un criterio de seguridad jurídica. A menos que se diga que sea, no sé qué tipo de situación podría ser lo contrario, pero en principio usted se ajusta a lo que da la ley, y yo por eso pensaba que usted decía criterios, eso sí que es complicado, pues eso es imposible decidir, pero naturalmente si decimos cuál es la fecha para términos que determina la aplicación de la norma, será el momento que usted tome la decisión. Pero no dejan de ser ejemplos. ¿Perdón? Que no dejan de ser ejemplos, es decir, que aunque en un momento dado dijera 3 meses y luego 3 meses comparados con el año anterior, no dejan de ser un ejemplo de cómo interpretar ese problema. Bueno, claro, sí, claro. Por eso digo que, pero que depende del contexto, porque depende de qué es lo que es es decir, si usted, por ejemplo, si ahora estamos hablando, por ejemplo, de la documentación, si de qué decir, usted tiene que aportar esta documentación en este momento, por eso puede exigir que aporte otra. Por ejemplo, en un trámite, imagínese usted que en un trámite, ¿qué diría yo? En un trámite en que no hay decisión todavía del tribunal, entonces le requiere para que aporte otra documentación. A lo mejor lo puede hacer para mejor decidir, pero no puede decir, no, es que usted está obligado a haber aportado aquella documentación, usted ha aportado la documentación que la que usted tenía que aportar. Y en cuanto Sí. Y en cuanto a la segunda parte, el tema del cómputo de trabajadores para ser considerado despido objetivo o despido colectivo. Mire, esta doctrina que he dicho antes se discutió mucho. Claro, hay que ver también, pienso yo, el caso. Porque claro, es que ahí no es que fuera un contrato, es que eran todos los contratos. Es decir, ¿comprende qué decir? Y por tanto yo entiendo que eso también tuvo que ver en la decisión del tribunal. Que no es que un contrato, es decir, voy a computar un contrato más, que puede ser discutible, sobre todo depende también, claro. ¿Puede ser discutible o no? Es decir, eso decíamos como antes en otra cosa que por ejemplo decía el tribunal sobre el excusable e inexcusable. ¿Es excusable el error o no? Y sabe usted que hemos dicho, hemos aplicado de forma diferente si era excusable o no. ¿Había controversia o no había controversia? Es una cosa muy clara o muy clara. ¿Está hecho expresamente para efectivamente saltarme la norma o no? Ahí no es que estuviera hecho, posiblemente no estuviera hecho para esto, pues esas cosas que pasan, que en un momento dado se interpreta la norma y la empresa se estira de los pelos y le diría a su asesor, oiga, pero a mí no me había dicho que eso pasaba así. Pues sí, pero bueno, en un determinado momento un tribunal interpreta así y se ha hecho así, que puede ser además que a lo mejor dentro de un año o dentro de unos meses diga otra cosa y claro, a veces está así de decisión de la jurídica, pero quiero decir que yo creo que hay que tener en cuenta siempre el caso, es decir, si usted efectivamente lo que hace es tener en cuenta, voy a saltarme y voy a tener en cuenta ese contrato, o no, o es una situación que se ha dado que usted creía que efectivamente, porque era un asunto, no sé, un contrato temporal muy claro, una obra determinada. Gracias. Bueno, pues si les parece ponemos punto y final a la jornada, reiterándoles nuestro agradecimiento por su participación, especialmente a los ponentes por sus exposiciones.